amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Palabras de Aliento, por supuesto, a través de Frecuencia Tech 94.9 de la frecuencia modulada de su radio. Como saben, también nos pueden ver en nuestra página de internet palabrasdealiento.com.mx o a través de frecuenciatech.mty.itesem.mx para aquellos que lo hacen allende las fronteras de nuestro estado Monterrey, Nuevo León. Pues el día de hoy la verdad es que me siento muy complacido, muy contento, porque se encuentra aquí en nuestra cabina de Frecuencia Tech un hombre que, bueno, pues que tiene, pudiéramos ponerle muchas profesiones, vamos a decirlo así, él nos dirá en cuál de todas lo ubicamos más, porque pues él es artista, italo-argentino, investigador, terapeuta, filósofo, autor de más de 20 libros, traducidos al griego, al alemán, al francés, al chino, al serbio, al ruso, al inglés, en fin, a muchísimos idiomas. Estamos hablando de Guillermo Ferrara y él es autor, entre otros libros, como les comento, de El secreto de Adán, El secreto de Eva, y hoy nos va a hablar del secreto de Dios. Y aparte quiero que nos platiques, Guillermo, ¿por qué tantos secretos, no? Bueno, contento. Pero déjame terminar de presentarte. Bueno. Déjame terminar de presentarte. Él además es investigador de civilizaciones antiguas y culturas ancestrales, especializado en crecimiento personal, filosofía holística, psicología transpersonal, espiritualidad, física cuántica, yoga, meditación, programación de ADN y muchas otras cosas más. Y aparte ha impartido conferencias o imparte conferencias en distintos lugares, en distintos países del mundo inclusive, ¿no? En Grecia, en Londres, por supuesto en México, en Estados Unidos y en Argentina, claro, faltaba más, ¿no? Ahora sí, Guillermo, bienvenido a Palabras de Aliento, bienvenido a México, bienvenido a Monterrey. Gracias, y particularmente a tu programa. Sí, a Monterrey es la primera vez que vengo, a México hace mucho tiempo y contento, me gusta mucho el título de tu programa. Muchas gracias. Porque nosotros somos seres energéticos y la palabra es nuestra energía, el pensamiento y nuestra palabra, ¿no? Entonces muchas veces, ya que mencionabas lo de programador de ADN, muchas veces a través de las palabras, las personas no saben que están siendo su peor enemigo, porque a veces no sabemos que, por ejemplo, la palabra no, delante de algo, no te enfermes, el inconsciente no acepta el no, estamos afirmando. Por poner un ejemplo. Entonces, usamos mal las palabras. Por ejemplo, el taller que voy a dar aquí en Monterrey se llama Abracadabra, que significa crear por la palabra. Y cuando uno hace decretos con certeza y con poder, y que vienen desde el corazón, con ese magnetismo y esa energía que el corazón crea, las cosas empiezan a suceder. Y dejamos de ser víctimas para ser arquitectos de nuestro destino y de nuestra propia vida. Entonces es muy interesante porque cuando uno empieza a investigar y a profundizar el crecimiento personal, empieza a descubrir que los secretos se van desvelando. Porque secreto significa secreción. Y el primer libro, por ejemplo, Secreto de Adán, si a Adán le sacas la segunda A, te queda ADN, la secreción del ADN. Entonces, ¿cuál es la secreción del ADN? ¿Cuál es el secreto del ADN? ¿Qué tiene dentro? ¿Cuál es el potencial que está viniendo en nuevos niños, por ejemplo, y que se está activando? ¿Y qué pasa cuando una persona hace meditación o se conecta con su propia espiritualidad? Eso hace que nuestro poder se eleve. Entonces dejamos de decir mande para empezar a ordenar. Porque cuando una persona tiene poder, no me refiero a un poder de dinero o un poder político o religioso, sino un poder que lo conecta directamente con el poder de las estrellas, eso hace que todas las estrellas estén a su servicio. Entonces ahí empezamos a ver, por ejemplo, frases o enseñanzas de Jesús, que dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces no te puedes bajar de categoría de la perfección. Si te están dando... Me gustó eso. No te puedes bajar de categoría de la perfección. A eso aspiramos. Claro. Pero la gente dice, sí, pero es que yo no me siento perfecto, somos imperfectos, y es incorrecto.
Pero ¿cómo vamos a ser perfectos si cometemos errores? Ujú. Es que el error es la única posibilidad de que la perfección se vaya perfeccionando. Pero el truco consiste en no cometer siempre los mismos errores. Porque un error nos está mostrando una lección a aprender. Si lo volvemos a cometer, quiere decir que no estamos aprendiendo la lección para evolucionar. Entonces necesitamos evolucionar. Nuestra vida tiene como objetivo evolucionar espiritualmente. En alguna ocasión de las distintas entrevistas, porque bueno, a Guillermo se le hacen entrevistas en prensa, en radio, en tele, además de los muchos artículos y libros que escribes, has hablado de ese movimiento mundial, vamos a decir, o bueno, así lo has titulado como un movimiento mundial, de ese legado que nos han dejado los mayas, y has hablado mucho del inicio de un nuevo tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, los mayas eran personas a los cuales se le debe mucho respeto, porque tenían información, cálculos matemáticos, astronómicos, espirituales muy avanzados. Entonces, a partir del año 2012 es como una puerta que se abrió en un supermercado y hay ofertas. Entonces la gente está empezando a comprar las ofertas. Ajá. ¿Qué significa esto? Que hay buen material a bajo precio. Quiere decir que hay una energía muy elevada, muy fácil de tener. Entonces, ¿por qué? Porque el sol es el encargado de irradiar esa energía. Es como una, para ponerlo en términos empresariales, Uh-huh. es como un perfeccionamiento, un entrenamiento de los empleados. El sol se está alineando con el centro del universo y eso hace que esté una energía más elevada y que vaya adentro de la célula. Adentro de la célula del ser humano está el ADN, que es potencial, puro potencial espiritual. Y esas ondas o partículas fotónicas que vienen del sol entran a través de la piel y entonces van directamente a la célula y la persona empieza a despertar su potencial si está dentro de un camino iniciático o espiritual. Ahora, si está viviendo la vida rutinaria de casarse, tener hijos, un progreso económico, cambiar el coche cada año, comprarse un nuevo par de zapatos, que está todo muy bien, pero es una vida casi de hámster. Vamos avanzando un poquito económicamente, socialmente, está muy bien, no tenemos que irnos a la montaña y caminar descalzos, sino mantener un equilibrio y tratar de trabajar nuestra espiritualidad. Ese nuevo tiempo está trayendo lo que llamamos personas despiertas. Se están despertando a una realidad con mayúscula y están dejando esa realidad con minúscula. Y están sintiendo en su corazón cambios, su interior cambios, en sus actitudes cambios. Evolutivos. Evolutivos, claro. Lo que pasa es que, como en todo, hay organizaciones que están a favor de ese cambio y muchas que no. Porque, claro, los intermediarios empiezan a tener cierta carencia de fieles. Ya. ¿Por qué? Porque te puedes conectar directamente. Entonces, ese punto es muy importante porque es un momento único en la historia de la humanidad. Esto del sol te refieres a las tormentas solares, que en alguna ocasión también has platicado, ¿no? Sí. Que son las que nos están impactando positivamente, vamos a decirlo así, y están generando todos estos cambios. Sí, mira, esto como arriba es abajo decían los antiguos. Uh-huh. Y por ejemplo, si nosotros ponemos arriba el sol y abajo el ser humano, ¿qué es lo que genera un nuevo ser? Un nuevo ser es cuando una mujer y un hombre se juntan, hay una explosión como un Big Bang que llamamos eyaculación, que no es otra cosa que la salida de todo el potencial de la vida buscando el óvulo cuando se quiere manifestar, pero cuidado porque nos dijeron de ese fruto no comeréis a no ser que quieras crecer y multiplicarte. Pero nosotros estamos soltando el fruto y hay superpoblación del planeta, porque nadie nos enseña a controlar la eyaculación. Pero termino con este ejemplo. Sí. Cuando un hombre y una mujer se juntan y hay una eyaculación, viene una nueva vida. El sol, en sus tormentas solares, no es otra cosa que una eyaculación energética
de los fotones que vienen a través del Sol. Entonces lo que está haciendo es embarazar el cuerpo energético y espiritual de las personas para que salga una nueva vida. Entonces por eso vamos a ver extraños circunstancias en torno al Sol. Entonces, si observamos el Sol todos los días, vamos a ver que a veces el Sol está despejado y a veces, tal como dijo Nostradamus hace miles de años, en el futuro habrán arañas en el cielo. Arañas en el cielo. ¿Cómo puede haber arañas en el cielo? Ahora, si pasan aviones dejando ciertas estelas químicas, formando una especie de tela de araña, el hombre estaba en lo cierto. ¿Y por qué estas telas de araña? Los chemtrails famosos, sí, ¿no? Ajá. Para hacer una capa protectora y que esas partículas energéticas no lleguen limpias al ser humano, sino que lleguen con plomo, bario y todos los componentes que tienen esos químicos. Guillermo, ¿tú crees que en esta época hemos llegado a denigrar esa relación amorosa, sexual, tan importante para el ser humano, en donde hemos pasado de ese sentido, refiriéndome por supuesto a la sexualidad, de ese sentido de procreación, a tomar la sexualidad como algo de recreación, casi, ¿no? Sin importarnos lo que hay detrás de? Sí, yo te digo, durante muchos años he enseñado sexualidad tántrica y el ideal de la sexualidad tántrica está muy lejos del ser humano común. O sea, lo que hacemos es desagotar la batería, la gente no le interesa activar su encendido sexual, olvidando que es el motor de la espiritualidad, porque no hay acto más espiritual en la tierra que el acto sexual. Entonces, nosotros usamos la energía sexual para reprimirla, lo cual genera un tapón en el ser humano que le impide sacar la fragancia que tiene dentro. Es un perfume que no se usa nunca. O hay un libertinaje en el cual se abre la tapa y se evapora rápidamente el perfume, agotando la energía vital. O hay una sexualidad con ciertos pesos pecaminosos, morales, etc. O una sexualidad completamente desvirtuada, donde hay casos de pederastia o de todo lo que se te imagine. Libertinaje y exacto. Entonces, ¿cuál sería el camino correcto? Porque el sexo tiene que ser una alquimia. Ahora, una persona que está en la espiritualidad y no cultiva su energía sexual, es como decir, mira, voy a hacer un caldo y no le pongo agua. ¿Y dónde lo vas a hacer? Se te va a quemar todo, no está el engranaje, ¿no? Yeah. Entonces, que el trabajo de cada persona es individual de trabajar su propia energía sexual. Guillermo, a mí me gustaría que nos platicaras de este libro que nos trajiste el día de hoy, El secreto de Dios. Con este concluye la trilogía de la luz, tengo entendido, ¿no? El primero, pues el secreto de Adán, luego pues tenía que estar primero el secreto de Adán, porque si no, sin costillas de Adán, pues no íbamos a poder tener el secreto de Eva. Digamos que alfabéticamente, para quedar bien. Bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego el secreto de Dios, la iluminación de los iniciados. Platícanos de este. Es un libro muy interesante, porque empieza en la Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría era un Google místico. O sea, tú encontrabas lo que sea a través de textos de alquimia, de astronomía, de espiritualidad, de matemática, de geometría. Todas las artes en donde se destacaron los antiguos, ¿no? Desde Pitágoras hasta Arquímedes o quien sea, ¿no? Entonces, esos capítulos de la Biblioteca de Alejandría, hay un consejo de sabios que se entera de lo que quiere hacer Constantino antes del concilio de Nicea. Recordemos que en esos tiempos donde había pasado mucho tiempo de la muerte de Jesús, el cristianismo estaba completamente dividido. Había por acá los de un lado, del otro, eran como diferentes clubes. Entonces tú no puedes gobernar a todos si no los tienes un poco unidos. Si los tienes divididos, se van a pelear entre sí. Por eso decían divide y reinarás.
Entonces se enteran del concilio de Nicea de que querían hacer una especie de unidad cristiana, pero dejando simplemente 4 periodistas que tomaron datos de un hombre que podía caminar por el agua, podía multiplicar panes, podía darle la vida a un muerto, podía hacer todo tipo de cosas que para esa época no era sacar una foto o mandar un fax. Sí, sí. Estamos hablando de que el tipo estaba muerto y lo resucitaba, o lo veían caminando por el agua. En esa época y en esta también, Claro, ¿verdad? claro. Entonces cualquiera tomaría apuntes. Pero entonces parece ser que este consejo de sabios, que está a favor de la sabiduría y de guardar toda la parte holística de los textos, se entera de que iba a haber como una circuncisión de la Biblia o de los evangelios. Y que algunos iban a ser canónigos y otros apócrifos. Entonces, de ahí nos vamos a que ese consejo de sabios salvó algunos evangelios y con el correr del tiempo quedaron en algunas sociedades y familias de Francia o de Alemania o de Inglaterra. Y nos saltamos al presente. Y en el presente ahí empiezan a haber toda una serie de luchas para tener ese secreto de Dios que estaba en la antigüedad. Padrísimo. Me gustaría que nos platicaras cuándo presentas este libro y dónde y a qué horas. El libro lo presento hoy mismo, aquí en la librería. La Ventana es. La Ventana, aquí en la Plaza de Valle Oriente. Sí, vamos a hacer una firma de libros. Yo vengo desde el DF, se ha llenado completamente el Palacio de Minería, un lugar hermoso. Lo que me gusta es que la gente viene con mucha emoción por la trilogía. Ha leído y ha entendido una historia en la cual se te empiezan a despertar cosas que vos las tenías un poquito dispersas, quizás, ¿no? Entonces entra todo el componente. Y el sábado y domingo vamos a hacer un seminario. El sábado abracadabra, que significa crear por la palabra, crear lo que queremos por la palabra. Y dice, hey, pero ¿tú qué eres? ¿Un mago? No, simplemente estoy siguiendo los preceptos muy fáciles que dejó Jesús. Pide y se te dará. Pero a veces pedimos con carencia o con miedo. Cuando uno pide con autoridad y con fuerza y con amor, las cosas empiezan a suceder, ¿no? Así es, San Mateo, ¿no? Ajá. Pide y se os dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Guillermo Ferrara, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros en Palabras de Aliento. Una página de internet donde te podamos buscar y seguir. Sí, en Facebook Guillermo Ferrara y en Twitter Guille Ferrara. Perfecto. Y bueno, pues nosotros subimos este programa también a nuestra página de internet, palabrasdealiento.com.mx, o al YouTube, que también se pueden ustedes meter ahí buscando Palabras de Aliento con Guillermo Ferrara, y ahí van a encontrar ustedes esta entrevista para que también puedan ver a Guillermo y puedan ver también la portada de su libro y todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esta fue una emisión más de Palabras de Aliento a través de Frecuencia Tech, y me dio, como siempre, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Yo soy Sergio León, por mi parte es todo. Gracias. Adiós. Sí.